corazón valiente que no teme a lo que siente. Solo vine a decirte que por favor le digas que no al don jefe. Ese matrimonio no va a funcionar, Navarro. ¿Por qué lo haces tan difícil? No es difícil. Es que no puedo más. Un mes sin ti... No he podido. No puedo más, Navarro. Yo pensé que yo podía vivir con Lorena sin amor. Y pensé que podía soportar que tú vivieras con Esteban. Pero es que me doy cuenta que un matrimonio sin amor no funciona. A veces el amor no da resultado, Willy. Hola, Willy. Hola, hijo. ¿Qué haces acá? Perdóname, pero... vine a pedirle a mi Sammy que no se case. ¿Tú te quieres casar con mi papá? Sí. Yo me quiero casar con Esteban. ¿Sabes una cosa? Un día por ti, juré que iba a dejar de ser mujeriego. Y te lo estoy cumpliendo hasta hoy, Sammy. Pensé que eras una mujer con agallas. Pero veo que vas a vivir un matrimonio de mentira. Pensé que eras un corazón valiente, pero veo que eres cobarde. ¿Quién eres? ¿Sabes una cosa? Nunca más en mi vida te vuelvo a preguntar quién eres. Pregúntate. ¿Quién eres? Sammy. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Un poquito de malestar de cabeza. Entiendo perfectamente cómo te debes estar sintiendo. Dejar las drogas no es nada fácil. Y créeme, estoy muy orgulloso de ti. Mi amor, no me dejes nunca así. Yo no sé qué haría sin ti. Tranquila, Alejandra, que no te voy a dejar. Pero esto lo tienes que hacer por ti, no por mí, porque si no, no va a funcionar. Ahora me tengo que ir a ver a Samantha. Date un baño, ponte bonita y yo paso a recogerte, ¿vale? Tranquila. Desde hace un mes no estoy tranquilo. Desde el día en que Federico Varela vino a decirme que tomaba la defensa de Fernanda. Mire, no puede pasar nada raro. Muy pronto será el juicio y le van a dar cadena perpetua. Duval. ¿Y no supo nada de Ángela? No. Hasta ahora no hay ningún indicio que indique que Ángela Valdés está viva. Lo lamento. Hoy se casa mi amiga Samantha. Yo pensé que me iba a invitar, pero no me dijo nada. Bueno, seguramente porque es algo familiar, ¿no? Más íntimo. Me parece que no está muy entusiasmada con esa boda. Si yo estuviera a punto de casarme, ay, estaría caminando sobre las nubes emocionadísima. ¿A poco sí te hace ilusión casarte? Ay, ¿por qué no? Justo estaba hablando de ti. Hoy es el día. ¿Y Samantha? Se fue. Me voy a mi cuarto. Ok. Iba a ir a la peluquería. Todavía tenemos algunas horas. Llegaste temprano, ¿no? Tienes muchas ganas de ser mi testigo. No, Esteban, no.
tú sabes que yo no soy hipócrita. Y la verdad es que no estoy contento con este matrimonio porque sé que Samantha no es feliz. Y no te entiendo, compadre, de verdad. Yo nunca me he casado, pero te juro que no lo haría con alguien que sé que no me ama. ¿Y Ofelia aquí? ¿Sorprendido? La verdad, un poco. Vine a ayudar. Conozco la casa, el funcionamiento. Y la verdad, quise que Samantha no tuviera complicaciones en un día tan importante como el de hoy. Qué bien. Permiso. Hola. ¿Ya lo hiciste? Estoy esperando. Parece que se retrasaron, ¿verdad? ¿Lo hiciste o no? No, pero falta poco. Hazlo ya. Todo lo que hice hasta ahora para quitarme a Esteban de la Vega falló. Hoy no puedo fallar. Samantha no se puede casar con él. Bernardo del Castillo no puede fracasar. Limpien bien la celda. No estoy acostumbrada a vivir con la basura. Y no lo digo por ustedes, ¿eh? Lo digo por la cochinada que hay en este lugar. ¿Ves? Todas me respetan. Te costó un asesinato, ¿no? Eso fue un detalle. ¿Sabes una cosa? Me estoy acostumbrando a este lugar. Pero extraño a Lucy. Espero que pueda vivir sin mí. Hoy me van a sacar esta maldita venda. Más les vale que hayan hecho un buen trabajo, porque si no... Del Castillo. Llegó tu abogado. Ese hombre me devolvió la esperanza. Él me va a sacar de aquí. ¿Tú crees que puedes cambiar esa cara de idiota? No, no puedo. Y no me hables como las demás, que yo soy tu madre. Bueno, perdón. ¿Puedo saber qué tienes, entonces? Hoy se casa Samantha con Esteban de la Vega. Me imagino cómo se debe sentir tu hermano. No me puedo resignar. Siento que me están arrancando un pedazo de mi cuerpo. Y ese maldito desgraciado me la está quitando. Dios, no sé si quedarme aquí o ir a verla. Aunque quizá deba verla casándose con otro para sacármela del corazón definitivamente. Lorena, ¿qué pasa? No me digas. ¿Se te olvidó? ¿De qué? De nada, olvídalo. No, ¿de qué me tenía que acordar? Yo voy a donde estés, por favor, dime, ¿pasó algo con el niño? Es niña. Willy me están terminando de hacer la ecografía. Es niña. Lorena, no te angusties. Ellos tienen hoy un día muy complicado. Por eso a Willy se le olvidó. Y Samantha pues no sabía si no estaría aquí contigo. Tú sabes que ella siempre anda pendiente de ti y de tu bebé. Sí, por lo menos estás tú acompañándome. Claro que sí. Perdón, tuve que atender. Era una urgencia. ¿Seguimos? Por supuesto, claro que sí. Bueno, ya les dije que es una niña. ¿Sí? Ahora le voy a subir el sonido para que escuchen el corazoncito. Ay, ya no puedes estar triste todo el tiempo. Hoy te vas a casar. Ay, si no lo amas, no te cases. Eso mismo me dice mi amor. ¿Tu amor? Tu futuro marido. No. No, mi amor, es otra persona. ¿Sabes? Hoy se apareció en la mitad de la calle con un cartel muy grande que decía, Sammy, no te cases. No te puedo explicar lo que sentí. Sentía que el mundo se me acababa por un instante. Entonces no lo dudes. No te cases. Lo nuestro es un amor imposible.
Y los amores imposibles nunca tienen un final feliz. ¿Por qué será que cuando pienso en un amor imposible, me duele el alma, me duele el corazón? Es una sensación extraña, dolorosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú amas a Gustavo? Bueno, ya pueden retirarse. ¿Qué tal, Ofelia? ¿Cómo va todo? Perfecto. ¿Quiere un cafecito, señor de la Vega? Ah, si me hace un favor. Aquí tiene. Y quédese tranquilo que todo está muy bien organizado. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué pasó, campeón? Ya debería estar listo para la boda. Sí, ya me iba a bañar. Yo pensé que iba a estar muy contento porque Samantha se va a casar con Esteban. Pues sí, lo estoy. ¿De verdad? No parece. Miguel, ¿te puedo preguntar algo? Dime. Uno siempre tiene que decir la verdad o a veces se puede guardar cosas por egoísmo. Bueno, yo no sé qué estés guardando, pero mi recomendación es siempre decir la verdad. Recuerda una cosa. La verdad es el arma más poderosa que tenemos. Es mucho más poderosa incluso que esto. Y que cualquier otra cosa. ¿Ok? Gracias, Miguel. Todo este mes he estado revisando su expediente. Creo tener la solución. Parece que tiene mucha experiencia. Eso me gusta. ¿Necesita que le recuerde mis títulos? Contador, abogado criminalista. Es más, cuando conocí a Arroyo en la universidad ya iba por mi segundo título. Fuimos compañeros. Por supuesto que terminé mi carrera primero. A ver, Federico. Los dos sabemos que me van a declarar culpable. Ese precisamente es nuestro desafío, señora del Castillo. Que usted sea culpable. La peor de las culpables. Sam ya se fue. Ay, pobre, estaba muy triste. Debe ser por los nervios. No, no es solo eso. No sé por qué, pero sabes, me duele. Es que yo quiero que ella sea muy feliz. Voy a hacer una llamada. ¿Te invitaron a un casamiento? Ojalá. Pero no, se le cayó una amiga cuando se iba. Mira, es en Beverly Hills. Uy, debe de ser con gente de mucho dinero, ¿eh? ¿Sabes? ¡Ay! Tengo una idea. Le voy a llevar mi pastel especial. Sí, le voy a dar la sorpresa a Samantha. Yo misma se lo voy a llevar a su boda. A papá le duele la cabeza. Parece que no va a venir. Qué raro. Pues nos vamos nosotros. Cambié de opinión. Se me pasó el dolor de cabeza y me dieron ganas de ir a esa boda. Vayan saliendo. Voy por Juan Cruz y nos vemos afuera. Bueno. ¿Va? Vamos. Una niña, Dios mío, señor, voy a tener una niña. Gracias, gracias, voy a tener una niña. Estoy seguro que va a ser igualita a Sammy. Porque Nicolás es como yo, igualito a mí. Así que yo sé que esta niña va a ser igualita a Sammy. Ay, ¿yo por qué no pude estar en esa ecografía para ver a mi hija? ¿Cuántas cosas me estoy perdiendo? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué pasó, Lorena? Todo bien. Aquí está la ecografía. Pedí 2 copias. Una para Samantha y otra para ti. Gracias. Perdona. Willy, no importa. Voy tarde a la boda. Me tengo que cambiar.
hubiera dado todo porque tu mamá y yo estuviéramos juntos, viéndote aquí. Pero no pudo ser. No pudo ser. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Ayúdenme! ¡Miguel! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Mi papá se murió? ¿Está muerto?